Hola curiosos, ¿listos para sorprenderse? Hoy descubriremos lingotes de oro en tanques de guerra, fósiles de dinosaurios y hasta Ferraris enterrados. Prepárate para quedarte boquiabierto y divertirte como nunca. Y ojo, porque al final hay una gran sorpresa. ¡Empecemos! Y claro, recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de estas curiosidades. ¡Comencemos! Número 10. En mayo de 2009, un niño de solo 3 años llamado James Hyatt estaba jugando con el detector de metales de su abuelo cuando, de pronto, el detector comenzó a sonar. El pequeño avisó a su padre, quien comenzó a excavar la zona, pensando que encontraría alguna moneda o un pedazo de hierro viejo. Pero su cara cambió completamente al encontrarse con un colgante triangular. ¡Qué descubrimiento! Luego de una investigación, se supo que este colgante tenía más de 1500 años de antigüedad, convirtiéndose así en un verdadero tesoro. Su dueño y su historia siguen siendo un misterio, pero lo que es seguro es que el colgante perteneció a una persona muy rica de la Edad Media. El precio estimado de esta pieza histórica oscilaba entre los 2 y 3 millones de dólares. Sin embargo, la mejor oferta que recibieron el niño y su padre fue del Museo Británico por $70,000. A pesar de estar lejos del valor esperado, aceptaron la oferta porque $70,000 es mejor que nada, ¿no? Número 9. Pasemos ahora a una historia de exploración y fósiles. Tim, un cuidador de troncos de Dallas, llevaba a su hijo William en viajes de exploración en busca de fósiles de peces. Durante uno de estos viajes, William se alejó un poco de su padre y encontró algo mucho más interesante: partes de un fósil de un dinosaurio llamado Nodosaurio, un herbívoro de 6 metros de largo que vivió en América del Norte hace 100 millones de años. Poco después comenzaron las excavaciones para desenterrar todo el fósil, con la esperanza de encontrar más restos. Los huesos fueron enviados a la Universidad Metodista del Sur en Texas. ¡Qué descubrimiento!, ¿verdad? Número 8. Ahora hablemos de basura. Sí, basura. Parece el último lugar donde encontrarías algo interesante, ¿verdad? Bueno, piénsalo de nuevo. Un usuario de Reddit conocido como Trustofit encontró una caja de madera hecha a mano en un contenedor de basura. Lo aterrador es lo que había dentro: dibujos de patentes, esbozos de platillos voladores y seres celestiales de 4 cabezas, todos realizados por un veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado Daniel Christensen. Estos dibujos, que parecen salidos de un libro bíblico, también incluían ruedas extrañas y mapas hechos a mano de finales de los años 30. El hilo de Reddit donde se publicaron estas imágenes solo generó más preguntas que respuestas. ¿Eran garabatos? ¿Un fraude para ganar fama? ¿O Daniel Christensen sabía algo que nosotros no? ¿Quién sabe? Pero vaya que se pueden encontrar cosas sorprendentes en la basura. Número 7. Ojito aquí. En la película La Era de Hielo, muchos animales que ahora están extintos cobraron vida. Seguro recuerdas a Manny el mamut, esos pájaros chiflados, a Diego el tigre dientes de sable y al poco inteligente Gliptodante. Los gliptodantes habitaron nuestro planeta hace unos 2.5 millones de años. Con el tiempo, su población se fue reduciendo hasta extinguirse por completo hace unos 11.000 años. Pero dime, ¿qué harías si te encontraras con uno de sus caparazones en tu patio trasero? Eso fue exactamente lo que le sucedió a Antonio Nievas en Buenos Aires, Argentina. Un día, vio una extraña figura sobresaliendo del suelo en la parte trasera de su casa. Rápidamente se puso a excavar, descubriendo una enorme cosa en forma de huevo. Aunque al principio pensó que era un viejo neumático, resultó ser uno de los caparazones de Gliptodante mejor conservados encontrados hasta la fecha, con una antigüedad de unos 11.000 años. Debe ser increíble encontrarse con el caparazón de un armadillo prehistórico de pura casualidad, ¿no te parece? Número 6. Si has visto la película Jurassic Park, seguro recordarás que todo comenzó con la idea de revivir dinosaurios usando ADN encontrado en mosquitos atrapados en ámbar. Aunque eso es prácticamente imposible, un hallazgo relacionado con ámbar y un dinosaurio que vivió hace 99 millones de años suena muy interesante, ¿verdad? Este descubrimiento fue realizado por Lida Singh. Un día, mientras visitaba un mercado de ámbar en Birmania, notó una pieza que se veía diferente a las demás. El vendedor aseguraba que ese ámbar contenía una planta en su interior, pero Lida, que es paleontólogo, se dio cuenta de que no era una simple planta, sino los restos de la cola de un dinosaurio. Impresionante. Número 5. Imagina a Terry Herbert, un buscador de tesoros con un detector de metales en una mano y una taza de té en la otra porque, ya sabes, estamos en Inglaterra. Es 2009 y Terry está en un campo inglés, barriendo con su detector como un cazador de tesoros moderno en busca de fortuna. De repente, ¡bip, bip, bip! Su detector enloquece como un coche de carreras. Con el corazón acelerado, Terry comienza a excavar y ¡voilá! No encuentra una ni dos, sino más de 3.500 piezas de oro y plata enterradas desde el siglo VII.
es el tesoro Staffordshire. Imagínate su emoción al sacar del barro joyas deslumbrantes, armas imponentes y objetos ceremoniales antiguos. Parecía que había tropezado con el cofre del tesoro del mismísimo rey Arturo. Este hallazgo no solo hizo que los arqueólogos se desmayaran de emoción, sino que también reveló detalles fascinantes sobre la vida en la Inglaterra medieval. La gente estaba tan emocionada que incluso los sombreros de copa británicos se inclinaron un poco más alto ese día. Desde entonces, el tesoro Staffordshire ha sido un tesoro nacional, un testimonio brillante de la historia y un recordatorio de que a veces la suerte y un detector de metales pueden llevarte mucho más lejos que una simple moneda perdida en el sofá. Ah, la magia de encontrar oro y plata bajo la lluvia inglesa. Número 4. Paño Neymar, un apasionado coleccionista de tanques de guerra, compró un Tipo 69 que había pertenecido a la Armada de Irak. Junto a un mecánico comenzó a desarmar el tanque para asegurarse de que no quedaran restos de material explosivo. Al llegar al contenedor de diésel, lo increíble ocurrió. En lugar de explosivos se encontraron 5 lingotes de oro valorados en $24 millones. Y pensar que el tanque solo le había costado $35,000. ¿Qué hizo Paño? Pues llamó a la policía. Sí, a la policía. Resulta que el oro pertenecía a Kuwait, robado durante la invasión de 1990 por Irak. Vaya hallazgo. Y llegamos al top 3, así que busca más palomitas porque se viene lo mejor. Número 3. Ahora vamos a la basura. Sí, a la basura. Un usuario de Reddit conocido como TruthDogD encontró una caja de madera hecha a mano en un contenedor de basura. Lo aterrador es lo que había dentro: dibujos de patentes, esbozos de platillos voladores y seres celestiales de 4 cabezas, todos realizados por un veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado Daniel Christensen. Estos dibujos, que parecen sacados de un libro bíblico, incluían ruedas extrañas y mapas hechos a mano de los años 30. El hilo de Reddit donde se publicaron estas imágenes generó más preguntas que respuestas. ¿Garabatos? ¿Un fraude para ganar fama? ¿O Daniel Christensen sabía algo que nosotros no? ¿Quién sabe? Pero vaya que se pueden encontrar cosas sorprendentes en la basura. Número 2. Pasemos ahora a una historia de exploración y fósiles. Tim, un cuidador de troncos de Dallas, llevaba a su hijo William en viajes de exploración en busca de fósiles de peces. Durante uno de estos viajes, William se alejó un poco de su padre y encontró algo mucho más interesante: partes de un fósil de un dinosaurio llamado Nodosaurio, un herbívoro de 6 metros de largo que vivió en América del Norte hace 100 millones de años. Poco después, comenzaron las excavaciones para desenterrar todo el fósil, con la esperanza de encontrar más restos. Los huesos fueron enviados a la Universidad Metodista del Sur en Texas. ¡Qué descubrimiento!, ¿verdad? Número 1. En mayo de 2013, un hombre de 39 años en la República Checa estaba tratando de arrancar unas raíces en un patio trasero cuando escuchó un sonido metálico. Intrigado y preocupado, llamó a la policía. Para su sorpresa y la de todos, su patio se convirtió en una escena de caos cuando descubrieron decenas de granadas de mano y explosivos TNT de la Segunda Guerra Mundial. Si el hombre hubiera continuado excavando, podría haber hecho estallar su propia casa. Menuda advertencia para aquellos que disfrutan de excavar sin precaución. Y si pensabas que todo terminaba allí, pues no te despegues, porque aquí te dejo un plus que es imposible dejar pasar. Finalmente, hablemos de Rosendo Cruz, un fontanero que en diciembre de 1974 le regaló a su esposa un Ferrari Dino 246 GTS como regalo de bodas. La noche de su aniversario estacionaron el flamante Ferrari frente a un restaurante, pero cuando salieron, el auto había desaparecido. Rosendo denunció el robo y recibió $22,500 de la aseguradora. 4 años más tarde, unos niños que jugaban en el jardín de su nueva casa encontraron un objeto metálico bajo el césped. Al investigar, descubrieron el Ferrari. Resulta que Rosendo, para no quedar humillado ante su esposa y su familia por no poder pagar las cuotas del Ferrari, había planeado el robo con unos amigos y enterró el coche en el jardín. Si no fuera por los niños curiosos, su plan habría sido perfecto. Y hasta aquí llegamos, curiosos. Espero que hayan disfrutado de estas historias tan increíbles y alucinantes. ¿Qué harías si encontraras un Ferrari enterrado en tu jardín o 5 lingotes de oro en un tanque? Déjame tus comentarios abajo. No olvides suscribirte y darle like si te divertiste. Gracias por acompañarme en esta aventura y hasta el próximo video.